Son las 6:42 de la mañana, continuamos con más información. Así es, y es que el gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo, que se enfocará en reducir la pobreza y el desempleo. El presidente Carlos Alvarado presentó su plan de trabajo para los 4 años que estará en el poder. El Plan Nacional de Desarrollo incluye más de 270 metas de intervenciones en áreas de desarrollo sostenible, convivencia, innovación, competitividad, productividad y desarrollo regional. Las principales metas son crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.3 al 3.7%. Para eso se impulsará la inversión pública y habilitará la inversión privada. Reducción de la pobreza entre el 2.3 y el 2.7%. Se realizarán inversiones a la medida de cada hogar y cada región. Detener el aumento de la desigualdad y luego reducirla. Para esto se fomentará la participación de más mujeres en los mercados laborales. Reducir para el 2022 entre el 0.7 y el 1.8% del desempleo abierto. Para esto proponen generar empleos de calidad, nuevos emprendimientos y fomentar la educación dual así como el bilingüismo. Descarbonización. Se plantea disminuir al menos 0.9% las emisiones de dióxido de carbono para el 2022, impulsando la sectorización del transporte público, los trenes eléctricos de pasajeros y de carga. Y aquí lo que queremos procurar es que la política social se reconcilie con la política económica y que ese punto de encuentro sea la generación de empleo de calidad u opciones de autoempleo sostenibles. Y esta meta también nosotros la desagregamos por región. Nosotros lo que decimos para tratar de mover esta meta y que lo vamos a lograr es que necesitamos incorporar más recursos para emprendimientos. Según el presidente de la República, el crecimiento debe ser progresivo, pues las metas son ambiciosas pero realistas. También territorialmente esto tiene un impacto. Por ejemplo, en la región Huetar-Caribe, porque así los datos lo señalan, debemos destinar más recursos en el tema de vivienda, donde hay más rezago comparativo. En la región Huetar Norte, en educación, donde está el mayor rezago. Y en la región Chorotega, en salud, partiendo de los datos disponibles y haciendo intervenciones específicas por región. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo incluyó una consulta popular en línea que reunió más de 800 propuestas ciudadanas. Además, se elaboró un enfoque territorial, lo que significa que la inversión se orientará a regiones con menor desarrollo relativo. Bueno, ya estamos listos para iniciar la entrevista con respecto a este tema. Para ampliarlo, se encuentra con nosotros don Luis Paulino, economista, quien nos va a acompañar el día de hoy. También estamos a la espera de la ministra de Planificación. Ella es Pilar Garrido, quien también estará en pocos minutos acompañándonos acá. Bueno, don Luis Paulino, iniciamos con usted. Un poco la meta, ¿verdad?, que se propone el gobierno dice reducir pobreza y desempleo, que es uno de los temas pues, que más afecta al país en este momento, en una situación compleja, difícil. ¿Cómo ve usted esta meta a alcanzar de acuerdo con este plan nacional? Bueno, el plan tiene las metas que se han hecho públicas y lo que he podido leer en los documentos oficiales del plan. Hay cosas que son llamativas, por ejemplo, el plan fija metas en relación con crecimiento económico sumamente modestas. Nos están hablando para los próximos años de un crecimiento económico en el orden del 3,5%. Al mismo tiempo, nos hablan de reducir el desempleo en alrededor de 2 puntos porcentuales, por ahí del 8%. La pobreza también en 2 puntos porcentuales. Con metas para reducción del déficit fiscal en 3 puntos, del 7 al 4, del actual 7. Estarían pensando en reducirlo al 4 al terminar el gobierno de don Carlos Alvarado. Don Luis, perdón, vamos a pedir la pantalla de esos datos que justamente usted está mencionando, para ver si nuestros compañeros ya la tienen lista y usted pueda seguir explicándonos. Adelante. Ahí dice que para los que no nos están observando y nos escuchan a través de la radio, en el PIB crecer al menos 3.3%, la pobreza multidimensional es reducirla 2.3 al 2.7 en promedio, la desigualdad, y también habla del desempleo abierto, es una reducción del menos 0.7, 1.8, y la descarbonización también es otra de las metas.
El presidente decía que es ambicioso pero realista, ese Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, a mí me gustaría que me lo expliquen cómo es que se va a lograr. Y ahí, dichosamente, aquí está la señora ministra para que ella pueda explicarlo. El asunto es el siguiente: el crecimiento económico que está proyectado es tremendamente mediocre, ¿verdad? No hay ninguna propuesta de elevar el crecimiento de la economía. Con un crecimiento tan bajo, a uno se le abren enormes interrogantes por los límites que eso inevitablemente impone a la generación de empleos y a la resolución del problema fiscal y a la reducción de la pobreza. Es muy difícil lograr las metas en la parte fiscal tal como han sido planteadas con un crecimiento económico tan mediocre. Es muy difícil bajar el desempleo bajo esas circunstancias. Por otro lado, las metas fiscales son lo suficientemente ambiciosas como para que uno dude de que siquiera sea factible mantener ese crecimiento económico tan mediocre. Pues lo que están diciéndonos, y ahí la ministra podrá explicarlo luego mejor, lo que nos están diciendo es que la economía de Costa Rica va a seguir creciendo de la misma forma anémica como ha venido creciendo estos últimos años, que sin embargo van a hacer una reducción muy considerable del déficit fiscal de alrededor de 3 puntos, partiendo del dato de este año, ¿verdad? Y esa reducción del déficit fiscal tan considerable hace bien improbable poder ni siquiera sostener ese crecimiento económico anémico que la economía de Costa Rica ha venido teniendo y que en el plan se dice que se va a mantener igual, sin ninguna mejoría. Entonces ahí hay elementos contradictorios. Por un lado, ese crecimiento tan bajo hace muy difícil lograr las metas fiscales. Esas metas fiscales hacen muy difícil ni siquiera mantener ese índice de crecimiento tan limitado, tan poco satisfactorio. Y eso que sobre reducir desempleo y reducir pobreza, como se ha planteado, sería igualmente difícil. A mí me llama la atención que, por ejemplo, para la promoción de empleo, la reducción de la tasa de desempleo, básicamente se enfatizan como, por ejemplo, capacidad o apoyar pequeñas empresas de la economía social, cosas de y lo que deberíamos de ofertista que se van a venderle a las empresas para que su producción se expanda y el empleo realmente crezca, porque de ahí podemos capacitar muchísima gente en el INA con una excelente capacitación, pero si las empresas no tienen mercados en expansión, las empresas no van a contratar a esa gente por muy bien capacitados que estén en el INA. Digamos, eso entre algunas otras problemillas que uno le encuentra. Bueno, ya precisamente está con nosotros la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, quien puede pues ampliar sobre esto, lo que decía don Luis Paulino. Y también, doña Pilar, me llama la atención que cuando se habla de crecimiento económico se habla de un porcentaje entre 3.3 y 3.7. Sin embargo, en el 2022 es el más bajo. ¿Por qué tienen esa estimación de que en el 2022 crezca menos? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Lo otro que nosotros cuando hicimos las metas nacionales, lo que hicimos fueron modelos, ¿verdad? Hicimos simulaciones de índole econométrica y entonces en este caso en particular de la meta de crecimiento económico trabajamos con el Banco Central. Los datos que tiene el Banco Central junto con los nuestros, que bueno, ellos corren otros modelos y nosotros el Forecast Pro lo que hicimos fue analizar de que en ese caso en particular la disminución se debe a una desaceleración que está programada que ocurra, que pase del 5,5 al 2,2 en el tema del sector de construcción. Entonces hay como una desaceleración ahí que pesa mucho sobre el tema del crecimiento en 2022. No obstante, como los modelos también se basan en supuestos y los supuestos pudiesen cambiar, también la visión es hacer lo posible para habilitar que la inversión pública pueda habilitar inversión privada y entonces estimular más esa inversión privada y garantizar lo que se decía de ampliar la generación de empleo y contribuir con la oferta de empleo para que las personas puedan unirse a esos mercados formales. Ahora, don Luis también decía, y bueno,
creo que todo el país se cuestiona, ¿verdad? ¿Cómo lograr estas metas? ¿Cómo alcanzar estas metas tan importantes para la población como reducción de pobreza, reducción de desempleo? ¿Cómo va a ser el gobierno? Porque estamos pasando por un momento pues complejo, crítico. ¿Cómo lograr esto? En el caso, por ejemplo, el tema de la pobreza que usted menciona, nosotros estamos apostando a la pobreza multidimensional. Y ahí es muy claro cuáles son esos 13 programas. Vamos a ver, la pobreza es un fenómeno estructural y hay condiciones que obedecen a eso, pero lo que se puede resolver e ir resolviendo en el corto plazo y en el mediano plazo es de la mano de hacer más granulares y hacer más quirúrgicas las intervenciones en regiones y en algunas personas. Sabemos que hay 13 programas de política social que son clave para la disminución de la pobreza multidimensional y ahí la lógica es que podamos tener inversiones a la luz de las necesidades que se presentan en las regiones. Si sabemos que la Huetar Caribe tiene problemas de baja calificación, baja productividad, que incide la productividad agregada, entonces ahí la inversión en educación es mayor. O en la Huetar Norte sabemos que hay un tema de vivienda. Bueno, entonces que los bonos y los subsidios de vivienda puedan estar más orientados hacia esa población y así ir cerrando brechas. O el crecimiento de las personas de régimen no contributivo, que en el plan tenemos programadas 15.000, pero que pudiera ser un número mayor con el 1% de canasta básica cuando haya devolución y ahí pudieran crecer, hay estimaciones en torno a 3.385 más. Entonces, de esa manera, como teniendo muy claros cuáles son sus programas y luego llegándole a la gente y al territorio según necesidades particulares. Ya vamos a ir con don Luis Paulino para que exprese su opinión, doña Pilar, pero ¿cómo se va a hacer para que todas las instituciones se alineen y cumplan con estas metas, estos objetivos en lo que resta de gobierno? Tenemos un plan de acción detrás de cada una de las metas y detrás de cada una de las metas hay un Gantt, hay la definición de grandes hitos, de actividades, de insumos para poder operativizarlas. No obstante, es verdad que hay variables de índole sistémica, la mayoría que afectan la ejecución de las diferentes metas y ahí lo que nosotros estamos valorando es acompañar más a las instituciones, coordinar con ellos más y es que estos planes de acción están a nivel de días, entonces es posible ir haciendo los ajustes de camino para garantizar maximizar los beneficios. En materia de seguimiento, otra cosa que también estamos incorporando tiene que ver con que la ciudadanía pueda visualizar en tiempo real desde el sitio web de Mideplan cómo va el avance de esas metas y ahí hacer los ajustes correspondientes y también de alguna manera que las autoridades sintamos un poco más de la presión y el acompañamiento ciudadano que nos lleve a obtener mejores resultados y también a que las personas puedan tener conciencia y claridad sobre cómo va caminando esa programación. ¿Y si alguna institución se quedara atrás o no cumple? Habría que ver por qué. Porque eso es como cuando un funcionario no cumple sus metas, hay que analizar por qué, porque puede ser que no cuente con los recursos, que necesite mayor apoyo, mayor capacitación y ahí por eso también estamos proponiendo una agenda nacional de evaluación para al mismo tiempo que se va desarrollando el proceso, ir haciendo sobre la marcha evaluaciones y analizar qué es lo que está pasando. Es un problema de falta de coordinación, de recursos que no se gestionan adecuadamente o es un problema de negligencia o es un problema de dirección desde las autoridades. Entonces, analizando por qué se toman las medidas para cada caso. Don Luis. Bueno, digamos, a mí me sigue resultando incomprensible, con todo respeto, doña Pilar, pero sigue resultando incomprensible que con un crecimiento del 3,5% se vayan a lograr las metas que están planteadas para empleo, para pobreza y para déficit fiscal. Usted mencionaba que se quería a través de inversión pública tratar de generar un estímulo en la economía que a su vez propiciara la generación de empleos. Yo creo que hace falta precisar con más claridad cuáles son las metas en materia de inversión pública y cuando digo precisar con más claridad es decir cuáles son los montos y en qué plazos. ¿Qué significan esos montos como porcentaje del PIB, en qué plazos de ejecución? Pero por otro lado yo no entiendo, si hay un programa de inversión pública importante y lo repito, creo que se debería explicar con más detenimiento. Si hay un programa de inversión pública importante, eso debería reflejarse en los índices de crecimiento del PIB. O
sea, no es posible que ustedes nos vayan a hablar de un programa de inversión pública importante y sigamos creciendo al 3,5%. Eso no es consistente. ¿Y cuál sería la consistencia de crecimiento? Bueno, si hay un programa de inversión pública importante, ese programa debería estar diseñado para hacer que la economía crezca, ojalá arriba del 6%. Porque si nos vamos a quedar con un crecimiento del 3,5%, aquí no se arregla nada. No se arregla nada, perdonen que lo diga así. Ahora, hay otra omisión importante, y además ahí, Pilar, hay que explicarle al país no solamente ese programa de inversión pública y que ese programa de inversión pública se visibilice en un crecimiento más vigoroso de la economía, sino hay que explicar cómo van a compensar el efecto negativo sobre la economía del ajuste fiscal que están promoviendo. Porque los datos lo que nos dicen es bajar el déficit fiscal a 4 y algo % del PIB de aquí a la finalización del gobierno de don Carlos Alvarado, y eso significa 3 puntos menos del dato actual. Y ajustar 3 puntos en el déficit fiscal no es, como decía mi madre, no es comida de trompudos. Eso impacta sobre la economía, impacta negativamente, y habría que explicar cómo van a compensar ese efecto negativo de ese ajuste fiscal sobre la economía. Y hay un último detalle, para no abusar del tiempo, pero sí quiero que ustedes me den chance de mencionarlo, que es una omisión que yo veo, que tal vez doña Pilar me lo puede aclarar, porque no encontré nada, es que no se dice nada sobre informalidad laboral. Se habla de metas en materia de desempleo abierto, pero nosotros tenemos un problema de informalidad laboral que es para sentarse a llorar. Y si efectivamente quieren atacar la pobreza, no pueden, o les va a costar muchísimo más atacar la pobreza, va a ser muchísimo más complicado si no logramos avances en materia de informalidad laboral. La informalidad laboral es tremendamente grave y es uno de los factores detrás de la pobreza, como el desempleo también. Bien sabemos que los hogares más pobres son los hogares donde hay más desempleo, pero también detrás de la pobreza o a la par de la pobreza está en la situación de la informalidad laboral. Es más, muchas familias probablemente, muchos hogares probablemente aparecen en las estadísticas ligeramente arriba de la línea de pobreza porque están en la informalidad laboral. Pero sabemos que esos hogares están en tremenda vulnerabilidad de volver a la diferencia es una cuestión de definición. No aparecen pobres porque tienen un ingreso, si se mide por línea de ingreso, ¿verdad? Ustedes lo están midiendo diferente en el plan. Pero si se mide por línea de pobreza, sabemos que esa gente no aparecen como pobres en la estadística por una cochinadita que ganan, tienen un poquito más de ingreso de lo que la línea de pobreza define. Y la mayoría de las veces, o muchas veces, gente que está en informalidad laboral, que está en un nivel de vulnerabilidad tremenda de volver a caer en la pobreza. Y si no hay nada, si no se nos dice nada claramente sobre cómo se va a atacar la informalidad laboral, perdón, y ojo, informalidad laboral estamos hablando, las estadísticas más recientes, 950,000 personas en informalidad laboral. Informalidad laboral, entiéndase como qué tipo de trabajo, don Luis Paulino. Trabajos de muy mala calidad, con ingresos muy bajos, donde no hay derechos laborales, donde no hay seguro social, eso es la informalidad laboral. Trabajos vulnerabilizados al máximo. No, tal vez varias cosas. Lo primero que aclaraciones. La meta de informalidad sí está, nada más que no está como meta nacional, sino que está como meta área estratégica. Y ahí la visión es pasar de 57.10 a 59.70, aumentar el empleo formal, y hay intervenciones que ayudan a mover esa meta. Luego lo otro, estamos midiendo pobreza a nivel de meta nacional con el IPM, el índice de pobreza multidimensional, pero a nivel de área estratégica sí tenemos metas con pobreza básica, por línea de ingreso y pobreza extrema. En el caso del programa de inversión pública, por eso también fue que tomamos la decisión de hacer un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Yo también quisiera que creciéramos al 6%, al 8%, pero la verdad es que la inversión pública con la que se está programando, que ronda 9,2 billones de dólares, que aporta 2,3, 2,5 puntos porcentuales al PIB, no 2% al PIB, no nos mueve lo suficiente, porque lo que más mueve el PIB es la inversión privada, y lo sabemos.
Y ahí entonces hay muchos proyectos de inversión pública que estamos impulsando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ruta 32 a 4 carriles, los trenes, el tren eléctrico de Limonense de carga, el tren eléctrico de pasajeros, una infraestructura fuerte hospitalaria, el Hospital de las Mujeres, el de Turrialba, el de Pacífico Central, la primera parte de Cartago, la torre del Calderón Guardia. También hay una infraestructura fuerte en temas de puertos y infraestructura menor en atracaderos y otros, escolar. Luego también tenemos en Sensinay, tenemos tenemos 3 tipos de mecanismos para la inversión. Tenemos uno que está en preinversión, proyectos que requieren madurarse para poder ser ejecutados en el periodo o posteriormente. Luego tenemos los que alcanzan de 30 a 100% de ejecución y hay otros que estamos pensando serían potencialmente financiados mediante alianza público-privada hacia esta concesión o gestión interesada. En el tema de desempleo, de empleo informal, más bien usted nos da el dato, pero ¿cómo bajar esa cantidad de empleo informal que, como bien lo decía Luis Paulino, no tiene seguro social, son ingresos sumamente bajos? ¿Cuál va a ser la estrategia en concreto para poder reducir esta gran cantidad? Cada una de las metas tiene aparejados programas y proyectos de inversión pública que ayudan a mover esa meta. Y ahí tenemos diferentes cosas. Lo primero, empezar a garantizar, hay una estrategia del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y con el sector privado que hay para combatir la informalidad. Entonces pasa por la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales, por fortalecimiento de la inspección, también por generación de oportunidades, revisitar los mecanismos que se tienen de acceso a proyectos, de acceso a empleabilidad. También en el tema de la Caja del Seguro Social, cuáles son las oportunidades que puede hacer más el Ministerio de Trabajo, llegarle más también a poblaciones en particular de 18 a 44 años que están en informalidad, también mujeres, y hacer un esfuerzo por incorporar más a las personas con discapacidad. Ahí sería más bien invitarles a conocer con más detalle el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para que lo puedan analizar mejor. Doña Pilar, me corrige si me equivoco, son 209,000 personas desempleadas en los últimos 12 meses aproximadamente, y para disminuir la tasa de desempleo, un punto porcentual, se requiere que se incorporen al mercado laboral cerca de 23,000 personas aproximadamente. Hay también ya un borrador de proyecto de ley de empleo público. Se habla de que este proyecto de ley de empleo público vendría a fusionar instituciones, a cerrar instituciones. No. Tal vez para que nos explique, ¿verdad?, esa parte, porque se habla por un lado de que el empleo público vendría a ser fusión de instituciones y por ende gente sin empleo, pero también se habla de incorporar más personas al mercado laboral. Es que son como enanos de 3 cuentos diferentes. Una cosa tiene que ver con el empleo y la tasa de desempleo abierto. Nosotros no tenemos una meta en número de personas de creación de empleos, sino la disminución de tasa de desempleo abierto, y eso obedece a condiciones estructurales de crecimiento económico, pero también a llegar con una mayor precisión a las personas que lo requieren. Otra cosa es el empleo público, y en el empleo público lo que estamos proponiendo es como un elemento de modernización del Estado y cómo poder garantizar de que los funcionarios y las funcionarias públicas estén más motivados y se comprometan más con la institucionalidad pública para el logro de bienes y servicios. Este no es un proyecto de empleo público fiscalista, y hay una visión detrás de eso de fortalecer el Estado de Derecho y de fortalecer el Estado en su conjunto, a las instituciones. Lo que tiene que ver con cerrar, fusionar, es otra cosa aparte que nada tiene que ver con el empleo público. No nos estamos proponiendo despidos ni mucho menos, sino cómo hacer para garantizar que los funcionarios estén cada vez más motivados, dándole incentivos no monetarios, que puedan tener acceso a una formación continua y la misma evaluación del desempeño que esté vinculada con resultados, y a la luz de esos resultados, cómo hacer para establecer programas para ayudarle a ese funcionario, a esa funcionaria a mejorar. Entonces, son cosas diferentes, y sí, yo sí quisiera dar como ese mensaje. Y en el caso del diseño institucional, 3 cosas diferentes, y muchas gracias por la pregunta. Lo primero, las instituciones las tenemos, son entes dinámicos y las tenemos que analizar. Uno tiene que verse, uno tiene que analizar en qué está bien, en qué está mal y qué puede mejorar. Hay temas de gestión pública. Lo que no está funcionando bien en gestión pública se resuelve con gestión pública, se resuelve con mejores instrumentos de planificación, presupuestación, mejores mecanismos de dirección, coordinación y rendición de cuentas. Ahora,
Si hay un problema de vigencia, hay un problema ya de diseño institucional o de duplicidad funcional establecida, se analiza qué se puede hacer ahí, y no estamos abordando, y el presidente no ha dicho, ni yo he dicho tampoco, que vamos a cerrar instituciones. Eso lo dirán otras personas que no conducen el proceso. Y ahí es otra cosa. Don Luis quiere replicar, me parece. Bueno, no, es muy interesante todo lo que oigo decir a la ministra, a la señora ministra. O sea, a mí, yo lo digo con afán totalmente constructivo, yo no digo las cosas por molestar ni mucho menos, sí. Pero a mí me deja así con unos signos de pregunta grandotes cuando oigo decir a la ministra que los planes de inversión pública son de alcance limitado, que eso no va a reactivar la economía. No, yo no dije eso. Sí, bueno, sí. Eso fue lo que yo entendí, que era un monto pequeñito, que no se podía esperar que eso reactivara, que era 2 puntos porcentuales, no digo el plazo, 2 puntos porcentuales. Por año, 2 puntos por año. Entonces, la idea es como en el periodo, son 9,2 billones de dólares, y luego lo que pretendemos es que aumente y que eso impacte el PIB en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mantienen un índice de solo 3,5% de crecimiento? Porque el peso relativo que tienen los proyectos de inversión pública para contribuir con el PIB no es lo suficientemente grande como para poder moverlo significativamente. Usted me está hablando de 2 puntos por ciento. Sí, al 2022, en los 4 años. 2 puntos en los 4 años. Ajá. O sea, 0,5 por año. Sí, bueno, es que cambia la programación. Es tremendamente modesto, eso no va, es echarle ayudas a un muerto prácticamente, dicho con todo respeto. Sí, no, eso ya me permite entender por qué mantienen metas de crecimiento tan mediocres. Y yo no sé de dónde van a sacar los empleos, o sea, sinceramente eso suena como hacer chocolate sin cacao. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los empleos con una economía que no crece? ¿Cómo se va a sostener ese crecimiento con un ajuste fiscal tan severo? No sé, ahí hay una serie de cosas que no cuadran, está complicado, ¿verdad? El poder entender la coherencia de esto es complicado desde el punto de vista económico. Yo sé que hicieron unos modelos, los modelos, como dijo bien la ministra, los supuestos se pueden acomodar para que den los resultados que se apetecen. Tampoco dije eso. Bueno, lo digo yo, no eso es completamente de mí, por favor. Fruto mío. Porque yo lo sé bien, yo sé bien lo que es un modelo, yo sé bien cómo los opuestos se pueden acomodar para obtener lo que uno quiere obtener. O sea, yo no le veo coherencia a esto, o sea, yo no le veo coherencia. Me parece que hay un montón de preguntas no respondidas, incluso las bien intencionadas metas en materia de pobreza. Yo no sé cómo las van a lograr con las restricciones que impone la regla fiscal. O sea, yo he oído muchas veces al presidente Alvarado hablando de que la meta es fortalecer el Estado social. ¿Cómo van a fortalecer el Estado social con una regla fiscal que impone la clase de restricciones que esta regla fiscal impone? Si sencillamente la regla fiscal condena a que inevitablemente el gasto corriente del sector público no financiero crezca por debajo del crecimiento de la economía. Entonces, inevitablemente se va a ir achicando relativamente a la economía. Entonces, se va a ir achicando relativamente al volumen de las necesidades y demás. Bueno, entonces... Puede haber un crecimiento nominal, pero por debajo del crecimiento del PIB nominal, pero no significa que la inversión social se detiene, sino que el crecimiento de esta siempre va a ser por debajo del PIB nominal. Sí, las necesidades y las demandas crecen al crecer la economía y al crecer el empleo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa regla, así como lo explicó la ministra, son las palabras de la ministra, me remito a ello, esa regla va a hacer que el gasto corriente del sector público se achique relativamente a la economía. O sea, la economía va a crecer a un ritmo, el gasto corriente del sector público no financiero va a crecer a un ritmo más pequeñito. Matemáticamente eso garantiza un achicamiento relativo, garantiza un achicamiento de la capacidad de respuesta en la medida en que las necesidades crecen a la par del crecimiento de la economía, y el sector público no va a crecer a la par, va a crecer por debajo, se va a quedar atrás. Eso, que a mí me digan que eso es fortalecer el Estado Social de Derecho, significaría decir que las reglas de la matemática están equivocadas. Porque ahí es matemáticamente demostrable que se achica relativamente.
Y aquí no interesa, señora ministra, no interesa que se achique en términos absolutos. Yo sé que no se achica en términos absolutos, se achica en términos relativos. Y al achicarse en términos relativos, pierde capacidad de respuesta porque las necesidades y las demandas van a crecer a la par de la economía. Conforme crezca la economía, van a crecer las necesidades y las demandas, y el sector público no va a poder crecer igual. Su capacidad de respuesta se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás, y ese rezago nunca se va a recuperar, nunca. Porque en el mejor de los casos, si la deuda bajara al 30%, al menos del 30%, la deuda pública crecería a la par de la economía. Todo lo que se ha perdido antes de eso no se recupera nunca. No se recupera nunca. Y si eso es fortalecer el Estado Social de Derecho, pues sí, seguramente yo soy Leonardo da Vinci, entonces. Señora ministra. Adelante. No, lo que yo quisiera decir es que una cosa es disminuir el gasto corriente y otra cosa es disminuir o quitarle músculo a las transferencias sociales, a los programas sociales, a lo que hace que tenga sentido el Estado de Derecho. Ministra. Pero no, porque es que hay algunas variables que determinan, por ejemplo, remuneraciones o partidas que están incorporadas. Entonces van a reducir remuneraciones. Dentro de gasto, con el proyecto Fortalecimiento de Finanzas Públicas, la trayectoria, el crecimiento de los incentivos, a lo largo plazo, esa trayectoria, la curva se va aplanando. Ahí hay una reducción. Hemos reducido en lo que va del año 72 millones de colones, que parece poca cosa, pero digamos, ahí es 72 mil millones de colones, pero ahí están también. Entonces hay un efecto de contención del gasto corriente en partidas no estratégicas, pero no es desmantelar el Estado ni mucho menos, es que es lo contrario, es que podamos lograr ese crecimiento en lo que es verdaderamente sustantivo y en las otras partidas tratar de hacer mayor eficacia al gasto al tiempo que hay una mayor recaudación y una mejor recaudación. Y para eso el 1% que posibilita de canastasio, que posibilita mayor trazabilidad, también más ciencia y más tecnología en los procesos de recaudación, perfiles cruzados, tratar de contener y cobrar más a quien más tiene, y ese es el esfuerzo que tiene que hacer Hacienda durante estos 4 años. Tenemos que ir cerrando, ya tenemos comentarios. Don Luis iba a decir algo. Bueno, leemos los comentarios para que ustedes tengan posibilidad de responder también. Laura Arias dice, pobreza multidimensional, ¿qué es eso? HJMNZ Ale dice, el problema para ingresar a Lina pone un montón de trabas para poder estudiar, por ejemplo, inglés, se hace una prueba y demasiado difícil pasarla, entonces no entiendo. Freddy Pacheco León dice, es bueno soñar y más cuando de atacar la pobreza se trata, pero no basta con las buenas intenciones. Y tenemos el último, Camino Verde, dice, pretender un crecimiento del 6% es irreal aquí en muchos países actualmente. Si la inversión en los emprendimientos de parte de la banca de desarrollo, sin tantos intermediarios financieros, sin simplificación de trámites, se verían muchas más oportunidades reales para reactivar la economía y minimizar la pobreza. Yo concuerdo con ese último comentario yo también quisiera que creciéramos a tasas de 6 a 8, pero con lo que tenemos actualmente y la programación que hay de la inversión pública y los otros mecanismos no podemos garantizarlo. Lo que sí sería una ilusión de esas incumplidas de la democracia que vendría a minar cada vez más la lealtad hacia las instituciones públicas y ahí sí hacia el Estado de Derecho, que es fundamental. Lo que nosotros decimos en materia, en el INA, por ejemplo, hay un proceso muy bonito que hemos iniciado y tiene que ver con repensar el sistema de intermediación de empleo. Ahorita tenemos unos perfiles de empleabilidad que están desconectados de la oferta y de la demanda, no se encuentran ni la oferta ni la demanda y tampoco en clave territorial. Entonces la visión es que estas personas que necesitan fortalecer sus perfiles de empleabilidad puedan hacerlo a la luz de nichos de trabajo y nichos de mercados formales que existen en las regiones y poder así empezar a garantizarlo. ¿Y cómo hacerlo? Llegándole a las personas de 18 a 44. Sabemos dónde están, sabemos qué necesidades tienen y ahí con medio de cogestores de empleo acompañarles en el camino para garantizar que puedan concluir su proceso de formación y luego acompañarles para que pueda haber empleo, tengan un empleo formal o una opción de autoempleo, pero que sea sostenible y se amarre a demanda, y en eso sí estamos de acuerdo, a la demanda de cadenas locales de valor o cadenas globales de valor.
y esa es como la visión detrás. Simplificación de trámites, mejora regulatoria, estamos pasando de 476 días a 46 días para la instalación de un negocio privado en lo que tiene que ver con servicios. Estamos aplicando también simplificación de trámites, tratando de recortar los requisitos para lo del colegio y tratando de que las personas puedan tener mayores oportunidades. Esa es un poco la visión detrás del plan. Don Luis. Sí, la ministra dijo que algo que es importante, que ellos proyectan, el gobierno está proyectando una reducción importante de la parte de remuneraciones. Yo creo que eso debería especificarse más. ¿Eso qué significa? El empleo en el sector público se congela, los ingresos reales, en términos reales de los empleados y empleadas públicas se reducen, va a haber un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de la gente en el sector público. O sea, yo creo que hay que aclarar eso. ¿Cuál es el nivel de precarización y de deterioro que están proyectando en el empleo público, ¿verdad? Para lograr esa meta de reducir la parte de remuneraciones? Ahora, a mí me preocupa muchísimo la renuncia a lograr que la economía crezca por encima de estos índices tan mediocres. O sea, pareciera que ya se aceptó que es imposible, que no se puede, que la economía no va nunca más a volver a recuperar índices de crecimiento significativos, que seguirá per secula seculorum creciendo al 3%. O sea, perdone, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, creciendo de esa manera no se van a lograr las metas que están planteadas. Eso es, repito, eso es querer hacer fresco de cas sin cas. No se puede. Y cierro con una cosa. Ministra, yo creo que sí es importante que nos hablen de números en materia de empleo, no simplemente de puntos porcentuales. ¿Cuántos son los empleos que se quieren crear? Porque solo el crecimiento de la población son alrededor de 60.000 personas al año. O sea, por año alrededor de 60.000 personas se están incorporando al mercado laboral. Entonces, no solo crear empleo para la gente nueva que se incorpora, es crear empleo para las personas que están en el desempleo y crear empleos decentes para quienes están en la informalidad laboral. Todo eso tiene que estar contemplado ahí y todo eso debería cuantificarse, aparecer en numeritos en blanco y negro, bien específicos. Creo que la gente se lo merece. O sea, Pero hay que leer el plan, porque sí está. Usted dijo que no había números Nosotros no tenemos número de empleos, número de cuántos empleos se va a crear por año, deberían eso no, por el comportamiento de la propia, la dinámica de la propia PEA, pero sí tenemos tasa de ocupación. Nosotros no estamos trabajando con tasas de empleo abierto y con tasa de ocupación, no con número de empleos que se crean. Es que es otra la medición que estamos usando, pero sí tenemos intervenciones para el tema y metas para lo de formalidad, también para la reincorporación y reinversión productiva para garantizar la reincorporación al mercado laboral y también para las personas que buscan empleo por primera vez. Yo lo único que sugeriría... Todos tienen numeritos. En todo caso, esos puntos porcentuales es tan simple como ponerse uno a sacar cuentas y salen los números. Sí, sale. Eso uno lo puede hacer muy fácilmente, pero creo que a la población deberían hablarle con más claridad, dándole los números más específicos. No esperar que los economistas hagamos las cuentas. Pero yo sí terminaría por sugerir una última cosa. El tema de la informalidad no se agota en ponernos a vigilar que la gente se formalice, que se inscriba. No. La mayoría de la gente está en informalidad porque no le queda otro remedio. No es porque quiera estar fuera de la ley o fuera de los registros, es porque no tiene más remedio. Y ese tipo de intervenciones no va a corregir esas situaciones de fondo. Sí, es que esas son solo algunas, pero hay muchas más. Bueno, entonces hay otra vez invitarles a leer el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el sitio web de Mediaplan, a conocerle y si tienen más preguntas poder tener otros intercambios. Muchas gracias a la señora ministra, se nos acabó el tiempo, como decía Jennifer, también muchas gracias a Luis Paulino Vargas, economista. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos.